Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya papi. Aquí nos encontramos otra vez en lo que es la cotidianidad de nuestras casas debido a la cuarentena que estamos realizando por el COVID-19 y que desde la educación nosotros podamos seguir aportando con conocimientos. Hoy hablaremos de una clase de filosofía muy clásica, la diferencia entre ética y moral. Primero hablando de los conceptos y luego de lo que tienen en común y lo que les diferencia. Entonces, espero que esta clase les sirva mucho y que desde nuestras casas podamos seguir educándonos a través de esta herramienta. Moral. ¿Qué es la moral? La moral son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, son nuestras creencias de lo que es correcto y lo que no es correcto. Es aquello que nos orienta dentro de la sociedad para poder recibir tanto como recompensas, pero así también como castigos. Es lo que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad a hacer, sin ninguna exigencia, sin ninguna reflexión. En otras palabras, es lo que tiene como base lo establecido por una sociedad, como un país, una comunidad, incluso un núcleo familiar. Por ende, se espera que las mismas sean cumplidas, recompensando las acciones que actúan en coherencia y castigando o sancionando a las que no son así. Por ejemplo, cuando éramos chicos y nos llamaban a la mesa a comer y no hacíamos caso, yo era uno de esos, ligábamos o nos retaban, ¿verdad? Pero si hacíamos caso, nos decían, bueno, qué bien. La misma cosa ocurría cuando, por ejemplo, nos decían a bañarse. A bañarse chicos, a bañarse fulano, a bañarse mengano. Y si te ibas, muy bien, te fuiste a bañar. Pero si no te iba a bañar, en un ratito tu mamá o tu papá te decía, de mi tacuña y de mi taí. Es así o así son las normas o las costumbres que estamos acostumbrados. De adolescentes nos piden que estudiemos, que tengamos buenas calificaciones, que si eso se realiza vamos a tener seguramente alguna recompensación. También podemos llegar a tener regalos importantes o directamente las felicitaciones agradecidas de nuestros padres. Pero así también, si no lo hacemos, si tenemos resultados poco felices o infelices, ganamos una hora de sermón o plagueo, nos limitan el celular, la play, algunos permisos para salir o lo que a veces más duele, la indiferencia de nuestros padres. Otro ejemplo de normas morales, de costumbres, tiene que ver con el lavado de manos. Seamos sinceros, muy sinceros. Antes de esta pandemia, ¿cuáles eran nuestras costumbres o cómo eran nuestras costumbres al decir nos lavamos las manos? Hagamos una prueba. Cuando eras niño, niña, hace poquito o hace mucho, ¿te exigían en casa lavarte las manos? ¿Cuándo ocurría eso? O cuando estábamos en la escuela o en el colegio, ¿nos lavábamos las manos antes de comer en la merienda? O hablemos en tiempo más presente, cuando volvemos de nuestros trabajos, cuando volvemos de la facu, o cuando venimos del súper. ¿Realmente nos recordamos de lavarnos las manos antes de tocar cualquier cosa? Sí, tuve hábitos desde muy chico y antes de cada comida, sea almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda o cena, lavarse las manos. Lavarme las manos antes de las comidas, principalmente. O sea, antes de desayunar, antes de almorzar marcadamente y antes de cenar. En el colegio no me lavaba las manos antes del recreo. O sea, no lo tenía establecido como una rutina. Tampoco después del recreo, creo. O sea, si lo hacía, pero no. Lo hacía al volver del súper, no. Al volver de la facu, sí, lo hacía. Al volver del trabajo, sí, también. Bueno, tengo que admitir que a pesar de que me inculcaron siempre el lavado de manos, ahora al ocurrir esto me doy cuenta que no estaba tan impregnada en mí esa costumbre como debía ser. La ética, cuando hablamos de ética, es algo completamente distinto, pero necesita de la moral. ¿Por qué? Porque la ética es el estudio, el análisis racional de lo que son nuestros comportamientos morales.
medita sobre su validez, es decir, es una reflexión filosófica sobre los principios que deberían de guiar nuestra conducta individual y social. Por ejemplo, cuando vemos deportes o hacemos deporte, existe la posibilidad de ganar en forma leal o con trampa. Ganar porque uno hizo el esfuerzo, el sacrificio, o porque se tiró a la pileta como Neymar. El reclamo de esa actitud viene de la ética. ¿Por qué? Porque reflexiona que los logros deben ser fruto de la justicia. Otra costumbre muy arraigada en nuestro país es, por ejemplo, poner nuestra música a todo volumen y pujatá por hoy para que todo el barrio escuche nuestro vallenato, nuestra calladita, nuestro Guns N' Roses, Tusa, Heredia. ¿Y la ética qué diría ante estas actitudes? Sí, escuchar lo que quieras, escuchar para apoyar, para bailar, para lamentarte, pero que sea en un marco de respeto al otro que también tiene derecho a escuchar su música y no necesariamente la tuya. Un ejemplo de reflexión ética que podemos analizar y que todos estamos asimilando debido a su novedad tiene que ver con las medidas de restricción de la circulación de personas. Vos y yo estamos tratando y procurando hacer nuestro esfuerzo. Ahora, desde la reflexión ética por todas las consecuencias que lleva estas medidas, ¿qué pensamos cada uno de nosotros? Me parece muy correcta y acertada, ya que el gobierno se dio cuenta que no estamos preparados para agarrar una situación de esta magnitud, y yo creo que fue acertada, yo creo que fue muy acertada. Y me parecen sumamente válidas y correctas las medidas adoptadas. Sin embargo, requieren mucho más, requieren de nuestra capacidad de pensar más allá de nosotros mismos. Me parece que es sumamente justo, sumamente necesario que todos y todas, en la medida de lo posible, podamos ejercer ese privilegio que tenemos de quedarnos en nuestras casas, porque el COVID-19 es un virus de altísimo contagio. Y entonces, mientras más restricciones tengamos de contacto con otras personas, mejor. Sin embargo, si vamos a pensar en el impacto que van a tener estas medidas, es importantísimo que todos y todas, en la medida de lo posible, tengamos la garantía de sumarnos a ella. Me refiero a más del 60% de la población paraguaya que está en situación informal, más del 60% que está en situación vulnerable, que vive del pan de cada día y no puede sumarse a la campaña Quédate en casa. Bien, espero que esta videoclase haya servido para que no se detenga el proceso de enseñanza-aprendizaje y que desde la educación podamos seguir contribuyendo desde lo que sabemos hacer. Y sabiéndonos que la ética y la moral, ahora más que nunca, nos hace reflexionar sobre un montón de circunstancias y actitudes que todos debemos contribuir y colaborar. Nos vemos en una próxima clase. Aniñan de Saray, Yayoqueñan de Po, Hayaputañan de Roga.